otro era lo del dólar que me causó. ¿Este está grabando? ¿Está bien? Ah, sí. Sí. Ahí. Bueno, entonces ya nos pone sí, así. no hablemos, está bien. Demos ingreso a... ¿Ya están ingresando? Admitimos todo, lean. Ahí está. Me está pidiendo un segundo. Bueno, pónganse que les voy a sacar una foto. Ahí está. Bien, vamos. Ahí está. Ya podemos ingresar, lean. Ya estamos saliendo por Face, Lore. Sí. Ahí dimos ingreso a todos. Se están sumando. Chicas, ¿ustedes están dando ingreso? Ahí estamos. Estamos, chicas, ¿ustedes van a tomar el control para admitir? Ahí yo vi que soy coanfitriona y estoy admitiendo, estoy haciendo admisiones. Perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, son las 10. Vamos a comenzar. ¿Les parece? Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes.
Les agradecemos la presencia en esta última conexión, en este último foro que vamos a compartir de la capacitación en perspectiva de género de la Cámara de Diputados. A continuación les voy a indicar las pautas de conexión que vamos a tener para el Zoom y para el Face. Todos las que ingresen deben poner su nombre y apellido y el área a donde pertenecen. A quienes nos siguen por la fanpage de la Cámara deben poner el nombre y si pertenecen al movimiento Evita o a los empleados de la Cámara a su lugar de trabajo, ¿sí? En el día de hoy vamos a compartir el módulo de Lenguaje y Comunicación para una sociedad sin violencia. En este caso es el segundo foro, específicamente de comunicación, y estará a cargo de la licenciada Verónica Ochoa. Ella es una feminista, licenciada en Comunicación Social, doctoranda en Estudios Sociales y Agrarios, y actualmente trabaja en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Quiero destacar su trayectoria de trabajo como colaboradora, aportando a muchísimas organizaciones de la sociedad civil y a los movimientos que trabajan en la perspectiva de derechos humanos. Así que bueno, bienvenidos a todos, todas y todes. Espero que lo disfruten, que compartamos amenamente esta tarde. Y muchísimas gracias, Vero, por acompañarnos y compartir tus saberes con nosotras. Adelante. Bueno, muchas gracias, Lore, muchas gracias a todo el equipo que coordina esta actividad, que ya es la tercera corte, así que han pasado muchos y muchas por esta instancia de formación que nos atraviesa mucho a todas y a todos, sobre todo en esta semana, que es la semana del 25 de noviembre, donde nos convocamos para conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer, y justamente esta semana nos toca pensar un poquito en los procesos de comunicación y en los medios de comunicación. Yo quiero agradecer la invitación para participar en esta jornada de formación. Es la segunda vez que participo y quiero agradecerle a todo el equipo. Así que bueno, yo voy a estar atenta a las preguntas, a las dudas y a los comentarios. Yo aliento a que se animen a discutir y que podamos reconocer que los medios de comunicación nos atraviesan y que desde ese lugar estamos legitimados y estamos legitimadas para cuestionar, para pedir, para solicitar y para demandar. Así que, no sé, Lore, si querés podemos empezar. Voy a hacer una aclaración, me olvidé, disculpas, No, que todo bien. mientras vaya dándose la ponencia, quienes tengan algunas consultas para hacer, tanto Pilar como Yoko van a estar receptando todas las preguntas a través del chat del Zoom y del Face. Los que quieran consultar, al igual que cuando termine la ponencia, la capacitadora va a habilitar quien quiera pedir la palabra, quien quiera interactuar, como ella dijo, abrir el diálogo después de la ponencia. Muchas gracias. Ahí inicio. Podemos arrancar desde la segunda. Sería la anterior. Desde el título, la próxima. Ahí. La próxima. Ahí. A mí me toca compartir con ustedes apreciaciones, comentarios. La anterior, en relación al módulo de lenguaje y comunicación para una sociedad sin violencia. Estamos en el final del recorrido de esta propuesta de formación en perspectiva de género, y entiendo que todos, todas y todes han venido trabajando lo que son los conceptos más estructurales y más transversales dentro de perspectiva de género. Así que en el caso de que hubiera alguna duda podemos volver sobre eso, pero si no, digamos, la idea de la exposición es considerar ese recorrido que han hecho todos y todas en estas jornadas que se les vienen proponiendo desde la Cámara de Diputados y de Diputadas. A mí me resulta relevante iniciar la exposición con la foto de Micaela, porque
por la trayectoria de Micaela en relación a la participación en el movimiento feminista. Entiendo que hay compañeros y compañeras del movimiento Evita que también deben haberse sentido muy movilizados por esta jornada. Micaela participaba de ese espacio de participación política y entendía que en ese espacio de participación política estaba la construcción de una sociedad más justa, y me parece que lo que viene a poner la ley Micaela y la necesidad de formar a los y las trabajadoras del Estado en temas vinculados a perspectiva de género, tiene que ver con que puso en el eje con total dolor y contundencia que la organización social, la militancia en la calle y el empoderamiento individual y colectivo no alcanzaba para frenar las violencias que atravesamos las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, los y las adolescentes. Lo que la ley Micaela en realidad pone en relieve era que hacía falta fortalecer la intervención del Estado y comprometer a los y las trabajadoras del Estado con esta temática y con estas visiones. Y entender que desde cada espacio en el que transitamos cada uno y una de nosotras, podemos aportar para una mirada diferente y para una sociedad sin violencia que nos incluya a todos y a todas, y me parece que esa es la apuesta. Y lo digo como trabajadora del Estado. Lorena hizo la presentación, yo formo parte de los equipos técnicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Yo he realizado la jornada de formación en Ley Micaela como ustedes, y entiendo el potencial y la urgencia de estos abordajes desde el sector público. Así que mi propuesta para compartir con ustedes hoy es hacer un recorrido que podamos vincular la comunicación, los medios de comunicación, y que podamos pensar, voy a salir de pantalla completa porque no los veo ahí, para poder pensar cómo miramos la comunicación y los medios desde una perspectiva de género. En el recorrido, la siguiente, lo que vamos a tratar de representar es un camino con señales y una trayectoria que empezó hace muchos años atrás, casi 3 décadas, para pensar estos temas, y que todavía no están resueltos, y que en la militancia y en la movilización de todos y todos debería estar la resolución de las cosas que nos faltan. Para puntualizar, para ver desde dónde podemos salir, definí que podíamos pensar en 3 puntos de partida. El primero es que la comunicación es un derecho humano fundamental. Si no lo habían pensado en estos términos, yo lo invito a que lo podamos pensar desde ahí, aunque sea este rato que vamos a compartir juntos y juntas. La comunicación es un derecho humano fundamental y es esencial en la construcción de una sociedad democrática. Los medios de comunicación son un vehículo esencial para garantizar el acceso a la información de todos y de todas. Y en función de esta relevancia existen, y quizás es una buena oportunidad esta para que todos nos podamos apropiar de eso, recomendaciones de buenas prácticas para la construcción de los mensajes en los medios de comunicación, sobre todo cuando se trata de infancias, mujeres y disidencias. En el aula virtual de este ciclo le pedí a las chicas que pudieran subir 2 de estos ejemplos. Uno es el decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres, que es un decálogo que la primera edición se hizo en el 2008 y la segunda en el 2010. Ustedes tienen el aula virtual, la que corresponde al 2010. Es el resultado de una reflexión profunda entre organizaciones feministas y periodistas en relación a lo que debe ser el tratamiento de los temas desde una perspectiva no sexista, desde una comunicación no sexista. Quienes impulsaron esta iniciativa es la Red PAR. Yo les voy a ir dando estos datos porque si hay curiosos y curiosas que pueden ir googleando mientras yo hablo, quizás pueden empezar a descubrir estos espacios que son espacios de participación. Y después también subí al aula virtual un trabajo nuevo que fue producido desde Catamarca, que se llama Pautas para el abordaje periodístico sobre adolescentes en conflicto con la ley penal. Formó parte de este trabajo Basi Velázquez, que es una compañera que es periodista del diario Lancasti, que yo entiendo que mañana van a hacer una presentación oficial que la pueden googlear, y que si están interesados o interesadas también pueden participar a través de FOPEA.
Con este recorrido, entendiendo que la comunicación es un derecho humano fundamental, que los medios de comunicación son un vehículo esencial, y que hay un trabajo previo que reconoce las buenas cosas que se pueden hacer en la cobertura, y que ustedes tienen a disponibilidad esa información en el aula virtual, les voy a dar, digamos, como la bienvenida a este recorrido para pensar la relación entre la comunicación y los medios de comunicación desde una perspectiva de género. La siguiente, Lore. Me parecía importante esta idea de empezar a trazar el recorrido, poder considerar lo que es la ley de servicios audiovisuales. Sobre todo el artículo 2 es una ley que vino a subsanar las deudas de la democracia, una ley que fue surgida también por mucha movilización y participación social, que fue sancionada en el 2008 y publicada en el 2009, que es una ley que tuvo muchas trabas desde la comunicación concentrada durante los últimos 4 años, y por decreto se han vulnerado algunos de los artículos y se han disuelto algunos de los organismos que la ley creaba, pero de todas maneras me parece importante retomar el texto de la ley de servicios audiovisuales y compartir con ustedes el artículo 2 de la ley 26.522, donde dice que la actividad realizada por los medios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que deberían tener la capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión posibles. Esta segunda parte me parece importante para que ustedes puedan identificar en el consumo que hacen de los medios de comunicación cuáles son esos medios de gestión estatal, que los podamos identificar con claridad, cuáles son los medios de gestión privada con fines de lucro y sin fines de lucro a los que cada uno de ustedes puede tener acceso. Tengo a mi hijo que me está haciendo un piquete en el fondo, así que si lo escuchan, se llama Pedro. Si no, paso. El texto de la ley de servicios, de la ley 26.522, está disponible en el aula virtual también para que lo lean, y puse el link de la Defensoría del Público, que es un organismo que creó la ley y es uno de los organismos que está vigente todavía, porque en ese link pueden encontrar el audio texto de la ley, y me parece que es una buena herramienta para pensar también cómo podemos construir mensajes que incluyan a todos y a todas. La siguiente, Lore. La Defensoría del Público, que sería algo así como el organismo que trabaja por los derechos que tenemos como audiencias o como consumidores y consumidoras de medios de comunicación, tiene en su página web publicaciones anuales de lo que fueron los reclamos o las denuncias que llegaron a los organismos en ese año. Hay reportes del 2013, del 2014, del 2015, del 2016 y del 2017, es el último reporte publicado. Lo tienen también en el aula virtual, es un texto largo, pero sirve para los que estén interesados en ver cómo se construye la visión desde un organismo público en relación a lo que son las demandas de las audiencias respecto a cuáles son sus consumos en relación a los medios de comunicación. El informe anual, y para ponerlo solo como ejemplo, el informe anual de la Defensoría del Público del año 2017, sobre un total de 1.851 denuncias que se presentaron al organismo, en el que se pudieron identificar 2.268 cuestiones temáticas, y lo digo esto en términos metodológicos para que después podamos dimensionar los porcentajes. Entonces, el informe anual lo que dice es que esas denuncias o esos reclamos se pueden agrupar en un trabajo de investigación en ejes temáticos. Entonces dice, si hacemos el ejercicio de agrupar las denuncias de acuerdo a ejes temáticos específicos, encontramos que el 68% de los reclamos relacionados con textos audiovisuales, radio y televisión, aclararon sus inquietudes en discursos considerados discriminatorios,
lesivos y ofensivos respecto a diferentes colectivos sociales. Se pone el ejemplo sobre todo en los que han sido algunas interpretaciones de algunos comunicadores varones. En el informe anual están los textos, están los ejemplos, y los ejemplos son interesantes para estudiar. Hace referencia a menciones de comunicadores varones, sobre todo en relación a lo que dicen de activistas feministas, de lo que dicen de cómo están vestidas, de cómo van a la plaza, de cómo reclaman, inclusive algunos justificando la violencia, ¿no? Entonces me parece que este porcentaje es interesante para pensar cuántas veces alguno, alguna o alguna de nosotros, nosotras y nosotres, hemos visto o hemos identificado en los medios de comunicación audiovisual contenidos que nosotros podamos sentir o percibir que son discriminatorios, lesivos u ofensivos. Les pido que empecemos con ese ejemplo, empecemos a pensar si hemos tenido acceso a este tipo de mensajes a través de los medios de comunicación. Otro punto otra información que dice el informe es que el 22% de las presentaciones aludieron a afectaciones de la privacidad de las personas, los derechos de terceros, o se fundaban en formas imprecisas de abordaje de las temáticas representadas. Generalmente cuando se trata de violencias, por ejemplo, nosotros desde las organizaciones o de los movimientos sociales entendemos que hay abordajes imprecisos que no logran dimensionar la complejidad de los problemas. Cuando a lo largo de este proceso de formación se dice o se entiende que la violencia contra las mujeres es un proceso complejo que demanda determinadas características para comprender, para no estigmatizar, para acompañar, para demandarle al Estado las herramientas, estamos hablando de los abordajes en relación a las temáticas. Cuando entendemos que hay algún abordaje en alguna cobertura que es imprecisa, que es errónea, que no considera los derechos de todos, bueno, ya sabemos que tenemos un organismo al que podemos hacer nuestros reclamos. Y en términos menores, en relación a los porcentajes, el informe sostiene que el 7% refirieron al incumplimiento de las pautas que la normativa fija para la protección horaria de la niñez y la adolescencia. Ustedes saben que hay determinadas horas y hay contenidos aptos para todo público, y eso tiene que ser informado, hay denuncias en relación a eso. Y el 2% reclama por espacios en los medios de audiovisuales, reclama la necesidad de una pluralización de voces y expresiones más diversas que las que están propuestas en los medios comerciales, y esa es una presentación que muchas organizaciones sociales han aprendido a hacer para poder llevar al espacio de los medios de comunicación concentrados algunos reclamos, y me parece que es un buen ejercicio. La próxima, Lore. Y lo que quería marcar es que esta visión, que parece en cierta medida progresista respecto de los derechos, la comunicación y la perspectiva de género, se inscribe, como puntualiza al principio, en una trayectoria de discusión, de participación y de producción de sentidos que en nuestro país lleva al menos 3 décadas. Esta propuesta de formación, este curso de capacitación, lo pensaron hace varios meses colegas feministas, mujeres de trayectoria académica en la provincia de Catamarca, y en esa propuesta se incluyó una serie de bibliografía. A mí me tocó en la corte anterior hacer el cierre, y había una sensación de que había mucha bibliografía, de que el aula virtual a ustedes les estaba proponiendo mucha lectura, y a mí me parecía que esa era una posibilidad, porque en realidad cada uno de nosotras y de nosotros puede profundizar la lectura de los temas que más les interesan. Entonces, pensando un poco en eso, y la lectura que se sugiere desde este curso, yo les quería hacer la propuesta de pensar la siguiente, que el libro que ustedes tienen completo, la siguiente, Lore. A ver. Que es el libro compilado por Sandra Chaer y Sonia Sabantoro, que se llama Las palabras tienen sexo 2. Hay una primera parte que se llama Las palabras tienen sexo 1. Herramientas para un periodismo de género. Es una de todas la bibliografía que tienen contenida, que considera el recorrido histórico que han tenido estos temas
en la reflexión y en la discusión por parte de las comunicadoras feministas, las organizaciones sociales y los movimientos. Entonces me parece, yo lo que quería compartir con ustedes era algunos tips que me parecían que quizás podían animar la lectura de este texto, poniendo en valor el recorrido que tiene. Y lo que yo quiero contarles es que este es un texto, es un libro que salió publicado en el año 2010, o sea, un punto a tener en cuenta es que ya pasaron 10 años, entonces una curiosidad para ir y meternos en el libro es qué pasó en estos 10 años, digo, buscarlos desde ese lugar. Es un libro publicado por Artemisa. Las compiladoras, que son Sandra Chaer y Sonia Santoro, son compañeras feministas, que son fundadoras de Artemisa, que es una asociación civil sin fines de lucro, que promueve desde hace varios años ya la discusión en lo que tiene que ver la comunicación con perspectiva de género. Y es un texto que incluye ensayos críticos, ensayos y análisis críticos de medios de comunicación. Ahí les puse el link para los que quieran tener acceso a los contenidos de Artemisa. Para facilitar también un poco la lectura, incluimos una reseña del libro, que sería como una síntesis del libro, que es una reseña escrita por Florencia Robeto. Yo les cuento que si se pierden quizás al principio, pueden animar la lectura a través de la reseña, es una buena propuesta. Y Florencia hace una buena síntesis del libro, que yo lo quería compartir en esta presentación, la próxima Lore. Florencia dice, la obra se presenta en 12 capítulos, esa es la estructura del libro para poder animar la lectura, que abordan temas y debates actuales de la crítica feminista a los medios de comunicación. Debates actuales del año 2010, tengan en cuenta eso siempre. Debates actuales de la crítica feminista a los medios de comunicación, como la historia del feminismo en Argentina. Yo sé que ustedes han tenido dentro de este curso un recorrido extenso y profundo en relación a esto, pero lo pueden encontrar también en este libro. Diferentes paradigmas de investigación de comunicación para abordar la problemática de género. Hay uno de los capítulos que aborda las masculinidades en los medios, la salud sexual y reproductiva en el periodismo, sensibilización tecnológica, el lenguaje no sexista, la paridad laboral y la invisibilización de las mujeres en los medios de comunicación, los femicidios en los medios de comunicación, cómo abordar la trata de personas desde el periodismo, la publicidad y las estrategias actuales para incidir en los medios de comunicación desde la perspectiva de género, apoyadas en las nuevas tecnologías de información. Lo que quiero decirles con esta síntesis de la reseña es que si les resulta pesado leer todo el libro, se pueden ir a buscar algunos textos específicos en función de estos comentarios. Y lo que yo quiero contarles y a modo de propuesta y para poder animar esta lectura de la bibliografía, la propuesta sería, es un texto escrito en el año 2010, que podamos leer con los ojos del 2020, un año que viene siendo duro para todos y todas, pero que podamos leer con los ojos del 2020 los textos, sobre todo, que fueron los que a mí me llamaron la atención, sobre las formas de masculinidad en los medios de comunicación, el texto sobre la publicidad y la representación de las mujeres en los medios de comunicación, y que nos animemos a pensar también, con ojos de 2020, el sexismo, la cobertura nacional y provincial de temas políticos. Ha habido debates este año en relación a eso que pusieron la atención en lo que era la representación de las mujeres dentro de las áreas de política de los medios de comunicación. A mí me parece que lo que sucedió entre 2010 y 2020 para pensar los procesos y que irrumpen los medios de comunicación y que en cierta medida permite una readecuación de los temas y de las agendas de los medios en todo el país o a nivel nacional, pero que nosotros lo hemos podido relevar en la provincia de Catamarca y en los medios que consumimos en Catamarca, es la irrupción y la movilización del colectivo Ni Una Menos a partir del 3 de junio del 2014, como algo que instala con fuerza el tema de la violencia contra las mujeres y del pedido de Ni Una Menos, ¿no? Y otra movilización grande que irrumpe en la agenda y que nadie puede esquivar es la discusión colectiva y la movilización social
por la legalización del aborto en Argentina en el año 2018. Digamos, son como dos situaciones de movilización social en los que inciden fuertemente en los medios, y los medios que inclusive eran como reacios a abordar determinadas cosas, tuvieron que empezar a reconstruir o a resignificar o a dar lugar a estos temas que venían impulsados por los movimientos sociales y las organizaciones de mujeres. Eso para alentar la lectura. Pero como una propuesta para este trabajo era que muchos y muchos y muchas de ustedes han completado un cuestionario que a mí me permitió conocerlos y conocerlas sobre consumo de medios, que lo hemos usado solamente para orientar un poco el contenido de esta exposición. La próxima, Lore, la idea es que podamos reconstruir todas estas cosas, profundizar estos debates, pero también pensar fuertemente en los medios de comunicación y en las audiencias. Y nosotros formamos parte de las audiencias de los medios de comunicación. Nosotros, todas, todos y todes. Todos, todas y todas aquellas personas que consumen medios de información. Y por lo que vi en las encuestas que me estuvieron mandando, todos tienen acceso a medios de comunicación, todos buscan noticias de interés en los medios de comunicación. Entonces, por eso era que nos pensemos haciendo el ejercicio de mirarnos nosotros y nosotras mismas como audiencias, de analizar nuestro propio consumo de medios y de hacernos nosotros las preguntas para incorporar la perspectiva de género, para incorporar nosotros la perspectiva de género al análisis de lo que vemos en los medios de comunicación. La idea es que al finalizar esta cursada, al finalizar esta charla, cuando nos quedan ruidos de determinadas cosas, cuando volvamos a mirar lo que consumimos en los medios de comunicación, pensemos, ay, eso no está del todo bien. No está del todo bien, está marcado, está planteado legalmente, hay organismos que se encargan de poder trabajar estos temas. Esto ya no está bien. En la sociedad de la que formamos parte hoy hay cosas que ya no están bien, y eso realmente es una conquista de los movimientos, de las organizaciones sociales. Así que, bueno, ese era el ejercicio, y yo hice una síntesis de las respuestas para pensarnos como audiencias. La próxima, Lore. En esto de pensarnos como audiencias, nosotros, ahora estoy viendo que acá en esta sala de Zoom hay 85 participantes, entiendo que hay otros participantes que están a través de Facebook, pero a mí me enviaron 165 personas, respondieron el cuestionario amablemente, el cuestionario que enviamos para elaborar esta exposición. Los rangos de edad más relevantes eran entre 21 y 30 años, entre 31 y 40, y entre 41 y 50. Ahí me olvidé de ponerlo en la presentación, pero la concentración de años y de edades, quienes más son en este grupo, son varones y mujeres de entre 31 y 40 años. Entre nosotras y nosotros hay personas que trabajan en la Cámara de Diputados y que forman parte del movimiento Evita, pero quienes trabajan en la Cámara de Diputados, hay algunos que tienen menos de un año y otras y otros que tienen más de 15 años de trabajo en la Cámara. Además del espacio de trabajo, muchos y muchas de ustedes participan en organizaciones, en movimientos sociales y en partidos políticos. A mí me hace pensar que en este grupo hay una conciencia social y una identificación de otros, otras y otros. Hay una identificación con las situaciones que nos atraviesan no solo a nosotros mismos, sino a otros, a otras y a otros. En general, el consumo de noticias se realiza utilizando el teléfono celular. Casi todos, todas y todes dijeron que el acceso que tenían a los medios eran los portales de los medios digitales y las redes sociales. A mí personalmente lo que más me llamó la atención fue leer que la información a la cual ustedes accedían respecto de la comunicación gubernamental de la provincia era a través de la página de Facebook del gobierno de Catamarca. Eso a mí me sorprendió, no esperaba esa respuesta, pero es una herramienta para que podamos identificar a dónde vamos a buscar la información que a nosotros, a cada una de nosotros y nosotras, nos parece relevante.
Las noticias que ustedes han puntualizado más importante en el 2020 fueron aquellas vinculadas al COVID-19. No podemos obviar que fue un hecho que nos atravesó absolutamente a todos y a todas. Los estudios vinculados a ciencias sociales entienden que el COVID-19 es un hecho social total, así como suena. Pero bueno, además tuvieron que ver con cómo cambiaron nuestra forma cotidiana de vivir y de entender las cosas, así que las noticias más relevantes estuvieron en relación con el COVID-19, estuvieron vinculadas, de acuerdo a lo que ustedes respondieron, con las violencias y los femicidios, y también marcaron otras cosas en menor medida y en menor proporción, y de esas otras cosas, lo que estaban relevando, consumiendo en medios, eran noticias vinculadas al dólar y a la inflación. Para la construcción de las noticias, es decir, qué cosas a nosotros nos llaman la atención, prestamos atención cuando abordamos una noticia en los medios de comunicación, ustedes mencionaron que eran los títulos, las imágenes y los copetes o las introducciones, que sería el primer párrafo que aparece después del texto y que se complementa con la imagen o al revés. Y para la radio, lo que puntualizaron quienes vincularon el consumo fuerte de radio fueron las síntesis informativas. La próxima, Lore. Para ejemplificar esto, ayer, y eso hablábamos con las chicas antes de que ingresaran a la sala, hice una captura de lo que fueron la primera parte de los portales de los medios de comunicación local en Catamarca. Estas capturas fueron tomadas a las 11:30 de la mañana, y lo aclaro porque a partir de las 12:30 y cuando se comunica la muerte de Diego Maradona, toda la configuración, el diseño de los medios de comunicación cambió. Eso marca, digamos, el abordaje respecto a eso como un hecho histórico, así que vamos a entender que este segmento o este ejemplo y este recorte se tomó a esa hora. Entonces, si nosotros vemos las imágenes, más o menos si las ven, son 3 medios diferentes. El Ancasti y Catamarca Actual toman la manifestación frente al Colegio de la Quintana, hacen hincapié en la imagen, en las mujeres sosteniendo carteles. En realidad, la imagen del diario Lancasti no se ve ahí, pero era muy clara la lectura sobre el cartel que llevaban las chicas en la manifestación en el colegio. Después hay mención respecto al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que fue ayer, en Catamarca Actual, a la derecha de la pantalla la pueden ver, y también hay una mención específica que lo toma el ANCAST y lo toma el ESCU respecto de lo que pasó en la Cámara de Diputados ayer en relación con la situación de Aybar, y eso es lo que salía. Pero básicamente, si uno mira los portales de los medios locales, y uno ve las respuestas que ustedes tuvieron respecto de lo que miran, y lo que miran es lo primero que aparece, que es la imagen, que es el título y que es el copete, que es la introducción, que es ese primer párrafo, que es lo que podemos asociar inmediatamente con la representación de la noticia. La próxima, Lore. Ahí está. El libro Las palabras tienen sexo 2, que es el libro que les estoy alentando para que alguno y alguna de ustedes pueda leer. Al final, ya casi al final, en la página 130, a mí me gusta poner esas cosas en la presentación para que quien realmente lo quiera leer después se pueda ordenar. Chander se pregunta cuándo aplicar el enfoque de género a la construcción de las noticias, ¿no? Entonces nosotros podríamos desde el consumo pensar cuándo podemos analizar o cuándo podemos ver si se aplica o no se aplica el enfoque de género en la construcción de las noticias. Podemos dar esa vuelta. La respuesta que nos da la autora dice que esto es una cita directa, es una inquietud habitual. Una inquietud habitual es si todos los temas podrían ser abordados con enfoque de género. Para eso es necesario preguntarse si los temas afectan de forma específica a las mujeres o a los varones involucrados. Yo agregaría esto a las disidencias también, yo creo que ustedes lo han trabajado a lo largo de este curso. Si la respuesta es positiva, habrá que utilizar la perspectiva. O sea, si yo veo un hecho noticioso y me hago la pregunta de
esto que está pasando afecta de manera diferente a varones, a mujeres y disidencias, y si yo encuentro que sí, bueno, debería tener incorporada en el tratamiento de esa información la perspectiva de género. Dice Chaer, pasar este tamiz lleva a la conclusión de que muchos de los temas que hoy abordan los medios de comunicación, la anterior Lore, pasar por ese tamiz lleva a la conclusión de que muchos de los temas que hoy abordan los medios de comunicación deberían ser tratados con enfoque de género. Pero en su lugar se utiliza una perspectiva aparentemente neutral, en la que los datos y los testimonios presentados representarían a toda la sociedad, aunque en verdad estén ocultando e invisibilizando el sentir y el hacer de las mujeres, y agrego niñas, niños, adolescentes y también a las disidencias. Y porque me imagino que todo esta idea de invisibilizar a otros, otras y otros en la construcción, en la construcción discursiva de los textos es lo que ustedes han visto en profundidad en el encuentro del martes, y por eso no quiero profundizar, pero sí pensar que cuando miramos lo que consumimos en medios de comunicación, si nosotros podemos pensar en al hacer el ejercicio de ¿esta temática afecta de manera igual o no? Y la respuesta no la encontramos en el texto, estamos haciendo un ejercicio de leer en perspectiva de género el consumo que nosotros estamos haciendo de la información que circula en medios de comunicación. La próxima, Lore. Hay ruido en el micrófono es porque tengo un machete para no perderme. Igual lo estoy viendo en la pantalla, así que no me estoy perdiendo. Bueno, entonces, si hay temáticas que afectan de manera diferente o específica a varones, mujeres y disidencias, y si los temas que a ustedes más los han interpelado en este 2020, en este año tan extraño como es el año 2020, fueron el COVID-19, las violencias y los femicidios, y la inflación y los precios, o el dólar, la inflación y los precios, lo que nos podemos pensar es, ¿el COVID-19 afectó y afecta de manera diferente a varones, mujeres y disidencias? Y si afecta de manera diferente, hemos relevado esas diferencias en los medios de comunicación? ¿Nos hemos hecho esas preguntas y hemos encontrado las respuestas en los medios? Ese es el ejercicio. Si las violencias y los femicidios afectan de manera diferente a varones, mujeres y disidencias, si los afectan de manera diferente, ¿hemos visto esas diferencias en los medios de comunicación? Y la misma pregunta vale para la economía, la inflación y los precios. A mí me gustaría en este momento hacer un paréntesis cortito, aprovechar que están muchos presentándose todavía en el chat, eso es lo que estoy viendo, pero me gustaría saber si alguno o alguna o alguna se anima a tomar la palabra y a contestar algunas de estas respuestas. Si el COVID, si los femicidios y las violencias, o si temas más vinculados a la economía que vivimos todos, afecta de manera específica a varones, mujeres y disidencias, y si han podido revisar esto en los medios que ustedes consumen, o si encuentran que todos los temas están tocados como neutrales, como decía Chaer, aparecen como neutrales, englobando a una sociedad como una idea general que en realidad invisibiliza a mujeres, a varones y a disidencias. No sé si alguien se anima a responder o a participar en esta instancia. ¿No? ¿Nadie? Hay alguien que dijo yo. Isauro Molina dijo yo. Habilitarle el micrófono. Cecilia Guerrero pide la palabra. ¿Sí? Ahí está. Activa el micrófono. Bien. Bueno, buenas tardes. Un placer. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Sí, creo que es evidente que es materialmente imposible hacer una lectura de género respecto del contenido de las noticias, como la presentan, como el sentido, la construcción del significado, el título, el copete. Obviamente uno lo único que puede formular es siempre en el campo de
la conjetura, de la hipótesis, ¿sí? Pero a mí me parece que ningún medio construye la noticia con una perspectiva de género. Nada Bueno, más. muchas gracias. Cecilia Guerrero pedía la palabra. No sé quién está administrando los micrófonos. Ahí está. Bueno, yo con relación a este tema, soy una convencida que si bien el COVID afectó a toda la sociedad, pero también hay una afectación específica y creo que hasta más gravosa con relación a mujeres y disidencias. Fundamentalmente porque se dio el fenómeno de que a partir de la suspensión de las actividades escolares presenciales, las mujeres a las cuales nos relegaron o nos asignaron los roles en las tareas de cuidado, sentimos una sobrecarga en esas tareas como consecuencia de la pandemia al tener a los chicos y chicas y chiques todo el día en el seno familiar. Y el tratamiento que han hecho los medios, a mi humilde entender, no siempre ha reflejado esos efectos de la pandemia. Es más, yo creo que ayer recién he visto que algunos de los medios presentaron un trabajo de investigación, creo que hecho por Chicas Poderosas, sobre la afectación que lo denominaron los derechos no se aíslan, sobre cómo se sintieron afectadas las mujeres y las disidencias como consecuencia del COVID. Además, el incremento del riesgo de las mujeres en situación de violencia se hizo también mucho más ostensible como consecuencia de la pandemia. Y me parece que los medios en general toman esa visión neutral de la que hablaba y en muchos casos han evidenciado una ausencia preocupante de perspectiva de género en el tratamiento de las noticias. En particular, hasta en la propia provincia de Catamarca se han dado algunos hechos significativos, por ejemplo, la designación de una mujer como vocal de la Corte de Justicia fue el emergente que incluso generó la réplica de algunos movimientos feministas por el tratamiento que le daban a la profesional que había sido elegida, digamos, para integrar la Corte de Justicia con una subestimación y un ninguneo de su propia trayectoria profesional o de sus calidades profesionales para acceder a ese cargo. Así que a mí me parece muy interesante esto que estás planteando. Creo que es muy buen ejercicio hacerlo cotidianamente, a veces no hay mucho tiempo, pero es bueno hacerlo en ese aprender a leer entre líneas o en los medios de comunicación y poder apreciar fehacientemente porque los medios también son formadores de opinión pública. Entonces tienen un impacto en la cultura de la comunidad, que nos comprende a todos, todas y todos. Ese es el pequeño aporte o mi pequeña visión, digamos, sobre el tema. Gracias. Gracias, Cecilia. No sé si hay alguien más que pida la palabra. No leo más en el chat. Anímense a participar. Está buenísimo el Nada. intercambio. Yo quiero contarles una cosa mientras alguien se anima y pide la palabra. Esto de que el COVID-19 desde las ciencias sociales lo miramos como un hecho social total,
distintos estudios, bueno, han surgido distintos estudios y hay muchas discusiones desde marzo que se toman las primeras medidas en Argentina hasta hoy, pero en lo que tiene que ver con los medios de comunicación y en esto de darles algunas pistas para los curiosos, las curiosas y los interesados y las interesadas puedan indagar, el Observatorio de Medios de San Juan, un docente a cargo del observatorio es el profesor Zunino, ha hecho relevamientos y análisis de lo que fueron las coberturas de medios, las coberturas en los medios nacionales en relación al COVID-19, y hay 3 sesgos que aparecen. Sesgos quiere decir cosas que no se están viendo, muy marcadas en la construcción de las noticias vinculadas al COVID-19. El sesgo de género es una, el sesgo geográfico es otra, y que nosotros también podemos leer con sesgo geográfico la información que consumimos de los medios de comunicación, porque cuando en los medios de comunicación no vemos, no encontramos lo que acontece, por ejemplo, en relación al COVID-19, más allá de los casos de las medidas restrictivas en departamentos del interior de la provincia, sí podemos decir que hay un sesgo geográfico en relación a la información. Los estudios del Observatorio de Medios de San Juan puntualizaban esto en relación a los medios nacionales, que había sesgo de género, sesgo geográfico, porque como la información quedaba como concentrada en lo que era Buenos Aires y, bueno, y lo que se llamó el área metropolitana. Y el otro sesgo muy importante y presente en lo que eran las representaciones de las noticias sobre el COVID-19 era el sesgo de generacional, que es que podríamos pensar, no se trata solo de lo que nos pasa a las mujeres o a los varones, o a quienes hemos tenido que de alguna manera mixturar lo que es el trabajo doméstico y con el trabajo más productivo en el mismo espacio, o sea, en la casa hemos transitado eso durante todo el año, sino también invisibilizar qué es lo que le estaba pasando a los niños y a las niñas durante este proceso, ¿no? Eso como que al principio quedó muy invisibilizado, había una suspensión de clases y no se había avanzado mucho en lo que implicaba el aislamiento en niños y niñas, hasta por lo menos los 3 o los 4, cuando transcurrieron más o menos 4 meses de las medidas. Digo, para pensar que en las coberturas de las noticias hay sesgos. Y en relación a las violencias y a los femicidios, han sido las organizaciones de mujeres quienes han salido a acompañar. Bueno, en Catamarca está la red de cuidados feministas, digamos, que ha podido entablar contactos con algunos casos, hacer escucha activa, trabajar y sobre todo trabajar en la difusión de lo que son los instrumentos, las instituciones o los dispositivos del Estado para abordar estas temáticas. Bueno, y en relación a la economía, a la inflación y los precios, siempre es una pregunta, a la que inclusive también podríamos aplicar en una lectura más analítica lo que son estos sesgos que dicen, que empiezan a mencionar desde el observatorio, como podría ser, podemos hacernos esta pregunta en relación a la economía, la inflación y los precios, no solo en relación a las mujeres, los varones y las disidencias, sino también en relación al espacio, al territorio y a la división geográfica o a las distancias geográficas, y también en relación a las generaciones, qué le pasa a los niños, qué les pasa a niños y niñas, adolescentes, jóvenes, en relación a estas temáticas. La próxima, Lore, si nadie más tiene la palabra. Yo quería traer en relación a esto y como ejemplo, la próxima, que estas eran las respuestas que algunos de ustedes y algunas de ustedes enviaron a través del formulario, cuando justificaban por qué habían estado interesadas en este tipo, o interesados en este tipo de noticias. La más pequeña, creo que es la más joven que contestó el formulario, dijo en relación al COVID que estaba muy, muy nerviosa de pensar lo distinto que iba a ser la escuela, las instituciones y el ritmo de vida. Por eso estaba como muy interesada en consumir o en buscar noticias vinculadas al COVID-19. En relación a los femicidios y las violencias, pusieron que el femicidio de Micaela Gordillo me atravesó. Estuve siguiendo todas las noticias, era muy morboso lo que se publicaba al principio, y en este sentido también me parece importante marcar la responsabilidad que tenemos todos y todas en la redifusión de las noticias que consumimos en los medios o en la información que nos llega y que tenemos acceso a través de redes sociales.
Cuando nosotros hacemos circular o recircular información que nos llega a nuestro teléfono, nosotros tenemos responsabilidad sobre esa información, sobre esa noticia falsa, sobre esa estigmatización, sobre esa representación que estamos haciendo circular a través de la herramienta que tenemos, que en este caso es nuestra, como es el teléfono. Tenemos una responsabilidad ética en relación al tratamiento y a la información que circulan sobre algunos temas, sobre todo los sensibles y los que tienen que ver con los derechos y los dolores de todos y de todas. Y en relación al dólar, la inflación y los precios, había alguien que había puesto que le interesaban esas temáticas, porque cuando sube el dólar sube todo, y lo sigo porque la plata no alcanza, ¿no? Me parecía que eran como las justificaciones. La próxima, Lor. Las justificaciones que tienen que ver de por qué buscamos las noticias que buscamos. La próxima. Ahí está. Y nosotros buscamos, la anterior, las noticias que buscamos, porque la información que nosotros buscamos en los medios de comunicación casi siempre, y como dice el ejemplo, tiene que ver con cosas que nos atraviesan a nosotros y a nosotras en lo cotidiano. Nosotros vamos a buscar generalmente, además por la información que ustedes me dieron en la encuesta, nosotros vamos a buscar a los medios cosas que tienen que ver con lo que nos afecta cotidianamente, ¿no? Con lo que nos moviliza. Esos 3 casos, COVID, femicidio, economía, son casos que nos movilizan, que los encontramos en lo cotidiano con mucha fuerza. Ahora, eso no significa que las representaciones que encontramos en los medios de comunicación estén vinculados a eso que nos atraviesa en los cotidianos. Pero nosotros podemos decir, sí, el COVID me atraviesa desde un montón de lugares, pero cuando voy a ver la información en los medios y encuentro el número de casos y las medidas de control o aislamiento que dispone el COE, y en el medio me pasó mi vida, y quizás no la encuentro ahí. Entonces aparecen como dos posiciones que parecen alejados, pero que hay mucho trabajo por acercar esas posiciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo acercamos las posiciones? Y desde el lugar, desde mi trayectoria y desde cómo yo analizo esta situación, a mí me parece que las posiciones se acercan a través de 2 cosas. Se acercan a través de lo que han sido las conquistas que nosotros hemos podido construir en todos estos años. Cuando hablo de nosotras, hablo de un colectivo, ¿no? Que no tiene que ver con los lugares a los que yo pertenezco solamente, sino que tiene que ver un reconocimiento de muchos otros movimientos que generacionalmente y que geográficamente se superponen. Acercamos posiciones a través de las conquistas y también acercamos posiciones en relación a cuáles son los desafíos para seguir caminando en relación a esto. La próxima, Lor. Ahí está. Las conquistas. Yo puse algunas como ejemplo. Yo me imagino que a lo mejor he visto que todas las personas que están en este foro, en este Zoom, vienen con una trayectoria de participación y militancia en organizaciones, en movimientos y en partidos políticos. Me parece que tienen mucha claridad sobre esto. Yo humildemente voy a proponer 3 cosas y después voy a poner 2 o 3 ejemplos en relación a los desafíos. Es solo a modo de ejemplo y como pensar que son las cosas que pueden acercar las posiciones. La primera es la movilización social, que propone una agenda de temas en los medios, no solo que propone una agenda de temas, sino que propone un abordaje de esos temas. Por eso es importante que podamos revisar las guías que se han construido para las guías de buenas prácticas. Digo, vuelvo al principio, en el aula virtual tienen la guía de buenas prácticas de la red PAR y tienen el tratamiento, el trabajo hecho con adolescentes de Basi Velázquez y otros colegas que se va a presentar mañana, pero que ya hace varias semanas que está dando vuelta y que es una buena mirada para ver cómo abordamos el tema de las adolescentes, de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal. Es un buen ejercicio revisar eso. Además, es una publicación que ha tenido reconocimiento por esta Cámara, así que está buena la iniciativa. Digo, esta idea de que las mujeres no aparecen muertas con mucha fuerza, bueno, eso surge no solamente porque los movimientos feministas y mujeres instalan el tema de las violencias y los femicidios en los medios, sino que también le dicen a los y las periodistas cómo se tienen que abordar esos temas, ¿no? Las mujeres no aparecen muertas, las demandas respecto a poder mostrar datos que den cuenta de los contextos privados de las víctimas, que no se revictimicen, digamos, hay muchas pautas en relación a cómo deberían ser esos abordajes. La otra de las conquistas es la militancia de los propios periodistas, de los y las periodistas,
que yo sinceramente creo que imponen la agenda codazos en los medios. Recuerden que los medios de comunicación son empresas privadas, y en eso hay una militancia muy comprometida por parte de las colegas catamarqueñas sobre todo, digamos, en Catamarca se han incorporado un grupo que se llama Eulalias Comunicadoras Feministas. Me parece que en ese espacio hay referentes que es importante identificar y que es importante ir a buscar al momento de querer pensar en el abordaje de algunos temas. Puse como ejemplo una editorial hace poco que publicó Lancaster en relación al uso del lenguaje, pero me parece que en los diarios y también la radio está editorializando diferentes los temas. Editorializar quiere decir claramente poder ponerle una carga de una valoración a la noticia, que a veces es la valoración del medio como línea editorial, pero que otras veces es la valoración de los y las periodistas que escriben ese artículo de opinión. Me parece que en el último año, sobre todo, en los medios de Catamarca, encontramos editoriales que ponen en valor las agendas de los movimientos y los abordajes que los movimientos están proponiendo para algunas temáticas. Me parece que esa es una conquista, y además esa es una alerta, porque cada vez que aparece alguna noticia mal abordado hay repudio en redes, y hay una serie de acciones de militancia para poner el acento en esas cosas que entendemos no están bien. Y la otra tiene que ver con la producción de contenido generado por algunas organizaciones sociales, algunos movimientos, generan sus propias producciones, sus propias piezas de comunicación. Algunos de esos productos circulan en medios que nosotros llamamos alternativos, son alternativos a lo que es la comunicación concentrada o las empresas de comunicación que representan la comunicación hegemónica. Cuando hablamos de alternativo, es alternativo a eso. Y después hay otras que son espacios de producción de contenido y que pueden incidir en las propias empresas periodísticas. Respecto de esto, en el aula virtual ustedes tienen un podcast de Eulalias, en su micro semanal, que tiene todos los miércoles a las 18:30, que realmente es un espacio de construcción de las organizaciones y de los movimientos, que me parece que es importante valorar. Yo no lo dije, pero yo soy cordobesa, no soy catamarca, soy catamarqueña por adopción. Me mudé en el año 2004 la primera vez, y si cuando yo me mudé en el año 2004 y empecé a consumir los medios de comunicación, alguien me hubiera dicho que en un horario semanal fijo, como es a través de la radio más escuchada de la provincia, como es la Valle Viejo, iba a haber un micro específico para abordar temas feministas, yo en ese momento me hubiera resultado muy difícil creerlo. Para mí esa es una conquista, ese es un espacio construido y que representa una conquista respecto de los temas de la agenda de mujeres y de los abordajes en relación a eso. ¿Y los desafíos, Lore, la próxima? Bueno, y los desafíos que tenemos es, que aparece abstracto, pero no es tanto, tiene que ver con hacernos estas preguntas que nos estuvimos haciendo hasta ahora, es apropiarnos de la comunicación como nuestro derecho a expresarnos, a recibir la información que necesitamos para construir una sociedad de pares y democrática. Nosotros estamos todo el tiempo en el proceso de construcción democrática. Nosotros tenemos como desafío la mirada crítica, necesitamos mirar críticamente lo que estamos consumiendo, tenemos que pensar en la denuncia, tenemos que conocer que hay organismos para canalizar eso. Yo puse un ejemplo como es la Defensoría del Público, pero bueno, tenemos que empezar a ver qué es lo que podemos hacer cuando las cosas que nosotros vemos sentimos que vulnera algunos de los derechos conquistados o algunos de los derechos que reconocemos y que hemos estado abrazando en estas jornadas de capacitación y en esta semana de reflexión que impone el 25 de noviembre como el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y reconocer que hay compañeras que trabajan en prensa, que son aliadas, sensibles y comprometidas, que tenemos que identificarlas, que podemos ir a buscarlas, que nos merecemos conversaciones profundas, nos merecemos discusiones profundas, y que en definitiva estas cosas no son más que un recorrido que empezó hace por lo menos 30 años,
y que tiene grandes nombres, pero sobre todo ese recorrido tiene la militancia de muchas mujeres, de muchas organizaciones, tiene la militancia del movimiento de la diversidad sexual, de las comunidades organizadas, de los partidos políticos, digamos. Me parece que es un espacio de mucha movilización y que es un espacio muy creativo para construir y para pensar la relación de la comunicación y de los medios de comunicación y de los derechos que tenemos todas y todas a expresarnos, a contenernos y a visibilizar lo que a veces parece que no está, ¿no? Así que ahí estoy leyendo. Bueno, con esta en realidad termina un poco la presentación. Me parece que son como las líneas de sentido más importantes para discutir. A mí me gustaría que se animen a participar y no sé, si hay preguntas, dudas, sugerencias, no sé, Lorena, si han estado revisando esas cosas. Hola Vero, muchas gracias por tu exposición. Teníamos una percepción desde el Face que nos traía una compañera, donde te pregunta, ¿crees que desde que salió el Ni Una Menos hay más violencia, hay más homicidios? En todo caso serían femicidios. Ahí estoy con el micrófono. Entonces, si hablamos de violencia contra las mujeres y de muerte por violencia, son femicidios. A mí me cuesta mucho hablar de más o de menos. Hay un tratamiento distinto de esto, hay dispositivos para cuantificar y para visibilizar eso que antes no había. Digamos, las organizaciones están haciendo estadísticas, los organismos de gobierno están haciendo estadísticas. Antes no teníamos la identificación de los casos de femicidio que tenemos ahora, y además los casos se transforman en banderas después de militancia. La violencia, ustedes ya lo han visto en estas jornadas, la violencia es algo muy estructural, y por eso yo no me quedo con si hay más o hay menos. Creo que hay mucho trabajo de visibilización. Tampoco hay datos de otras épocas como para comparar y decir hay más o hay menos. Así que bueno, eso en relación a la pregunta. No hay preguntas, sí te comentan que las mujeres vienen ganando espacios muy importantes, y como hombre me pone feliz y las felicito por tantas luchas ganadas y tantos derechos adquiridos. Son comentarios de nuestros compañeros de la Cámara en el Zoom. Creo que el tema de la visibilización de la temática de género, de las violencias, el que el Ni Una Menos haya movilizado de lo que se esté hablando hoy en día, es producto de que se sepa sobre más casos, y muchos que seguían diciendo que eran homicidios, hoy en día sabemos que son femicidios, o sea, se los reconoce realmente por su origen. Sí, también es cierto que lo que hay es una visibilización de las violencias en plural. O sea, hoy hablamos muy claramente de distintos tipos de violencia en diferentes ambientes. No hace tantos años que la violencia contra las mujeres que podíamos registrar, relevar y contener era solo la física. Hoy estamos hablando de violencia simbólica, estamos hablando de violencia económica, estamos hablando de violencia psicológica. Hay un abordaje que es distinto, y esa es una conquista para el abordaje de las temáticas. Ahí está cómo compatibilizamos la comunicación como derecho humano con líneas editoriales de medios hegemónicos que imponen discursos ideológicos que atentan contra las mayorías populares. Bueno, Cecilia, en realidad la respuesta dramática a eso es el recorrido que ha hecho la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, digamos. Esa correlación de fuerzas, que no la podemos resolver, se planteó con total crudeza en todo ese recorrido. Estamos hablando de una ley que se aprueba en el 2008, que era la deuda que teníamos con la democracia. Es una ley impulsada y discutida en foros de universidades, organizaciones, con mucho, si uno lo puede evaluar en ese momento, y con el diario de hoy, con mucha movilización social que legitimaba la vigencia de la ley. Y sin embargo, después de la publicación en el 2009, atravesó un montón de embates en la justicia. Finalmente la Corte Suprema termina legitimando la ley,
y después un gobierno democrático elegido por voto popular tomó la decisión política de anular algunos decretos y de disolver algunos organismos en favor de la comunicación concentrada. Eso hay que decirlo. La comunicación como derecho humano y los derechos humanos se militan desde las organizaciones, yo no encuentro muchas, desde las organizaciones y desde la movilidad política, y después estamos en un terreno de correlación de fuerza, donde a veces es más fácil y otras veces es muy difícil, pero es mucho más difícil si nosotros como ciudadanos y ciudadanas no tenemos conciencia de que ese es un derecho que nosotros tenemos. Me parece que ahí tenemos un trabajo de educación. Yo creo que esta propuesta, inclusive de formación que ustedes tienen desde la Cámara, que a diferencia de otros espacios de formación, ustedes toman el lenguaje y la comunicación como un módulo, como un espacio de producción de contenidos muy importante. No sé si hay alguna otra pregunta. En el Zoom no tenemos, en el Face tampoco. Lore. ¿Sí? Sí, en el Facebook tenemos una pregunta que dice, cuando una madre llora y suplica y se quema porque sus hijos no tienen para comer, mi pregunta es, ¿esto también es violencia? Eso es una pregunta, después tengo varios comentarios. ¿Lo dice en relación al abordaje que hacen los medios de ese tipo de noticias? No especifica. Porque en realidad en relación a esas situaciones que son tremendas desde el punto de vista social, económico, desde la trayectoria de cada una de las personas, una cosa es la situación en sí y otra es la cobertura que hacen los medios respecto de esas situaciones. Hay pautas de cómo deberían ser ese tipo de abordajes en medios de comunicación, sobre todo cuando hay niños y niñas dentro de la construcción de la noticia. Obviamente que es una situación de violencia económica que tiene aparejados muchas otras situaciones, y que cada vez que hablamos de violencia hablamos de un fenómeno muy complejo. Lo que estamos discutiendo ahora es cómo los medios abordan en la construcción de sus noticias esas situaciones. Si alientan la construcción amarilla se decía antes, pero si la construcción, por decirlo de una manera morbosa de esa temática, o si alientan a una reflexión más profunda en relación a esa situación de violencia económica o de extrema pobreza o de desigualdad que atraviesa esa familia. Quizás esas son las preguntas y los aportes que se pueden hacer también desde los medios de comunicación. ¿Qué otro comentario, pregunta? Sí, teníamos comentarios con respecto a que estaban de acuerdo con lo que opinaba la diputada Cecilia Guerrero. También teníamos otros comentarios que decían, es verdad, estoy de acuerdo con las palabras de la diputada Cecilia, que está pasando con el COVID-19. Por otro lado, otro comentario, este año creo que todas las madres aprendimos mucho más, tanto de ser maestras de nuestros niños, sino también hasta de psicólogos, de contener tanto a los más chicos como a los adolescentes. Otro comentario, yo creo que en este tiempo difícil transcurrido en este año de pandemia se aprendió a convivir más en familia y disfrutar de los mismos. También destacar y respetar el doble trabajo de los docentes para que nuestros hijos sigan educándose en casa, a pesar de esto, más sobrecargados con el trabajo, el estudio, los quehaceres, creo que a todos nos afectó de igual manera. Otro comentario, con respecto casi al último que se estaba hablando, antes se le daba el título de crimen pasional, esto debe ser cuando se hablaba de violencia de género. Sí. La violencia de género mayormente ocurre de hombres a mujeres, ¿será porque esos hombres sufren algo parecido? En realidad la discusión sobre violencias y por qué mujeres y no varones y qué pasa con los varones, estadísticamente quienes sufren violencia de género y quienes tienen riesgo de vida en Argentina son las mujeres. Ahora, hay
una serie de desarrollos, de estudios sobre masculinidades y de diseño de políticas públicas en relación a los abordajes que se pueden hacer con varones violentos, y que tiene que ver con poder abordar la problemática de violencia desde una mirada integral, entendiendo que la construcción sobre varones y sobre mujeres es una construcción cultural. Esa es una discusión nueva entre comillas, porque es como difícil verlo en términos históricos, pero es mucho más visible la discusión sobre las masculinidades y las propuestas sobre masculinidades este año, en los últimos 2 años, que hace 10 años. Pero bueno, en eso estamos construyendo. Vamos caminando. ¿Para qué sirve? Para caminar, diría Galeano, la utopía. Yo te leo un comentario aquí en el chat del Zoom. Dice, buenas tardes, yo veo que la sociedad espera una noticia morbosa para poder hablar del tema, y se ves reflejado en las redes sociales como Face, donde el anonimato violenta los derechos de todas las personas sin medir consecuencias, y los medios se alimentan de ello. Sí, en realidad hay un plano que es individual de consumo de medios un plano individual de consumo de medios que admite muchas cosas también. Pero por ejemplo, para poner el ejemplo sobre el COVID-19, lo que sucedió, la construcción de los primeros casos de COVID-19, el pánico, digamos, la amenaza de algunas organizaciones sobre la confidencialidad de los datos. Muchas veces el morbo, la fake, y algunas representaciones sobre las noticias también operan sobre ciertos vacíos en la comunicación gubernamental. Digamos, el espacio público el espacio que construye la sociedad en términos discursivos, es la construcción discursiva que hacen diferentes actores. Están las organizaciones, están los movimientos, están los medios de comunicación, y también tiene mucha impronta fuerte lo que es la comunicación gubernamental. A veces se avanzan sobre algunos temas, o se reproducen ciertas ideas, o se avanzan sobre noticias falsas, porque hay otros actores que no están siendo claras en la definición de las políticas de comunicación. Esta es mi visión en relación a cómo se construye el espacio social de comunicación de determinados lugares. Y como para poder pensarlos en relación. No quiero ser abstracta en esto, porque en realidad también se admiten muchas abstracciones. Pero por ejemplo, tomando el comentario de Daniel, que dice que una sociedad espera noticias morbosas. Cuando aparecieron los primeros casos de COVID-19, fue tremenda la reacción, las reacciones, los scratches, la identificación de las personas en relación a quienes tenían o no tenían COVID, cómo circulaban en datos de WhatsApp información de contacto sobre las personas. Y nosotros habíamos transitado en Catamarca 103 días sin casos positivos. Una lectura posible de esa situación es que esa situación se desarrolla quizás porque no hay ante la ausencia de una comunicación gubernamental dirigida que avance sobre eso. No quiero ser abstracta, pero en realidad muchas veces esas cosas entran en relación. No tenemos más preguntas. Pilar en el Face. Sí, una pregunta es, ¿qué piensa de las estadísticas no bajan? Las estadísticas no bajan, y es probable que no bajen todavía. Si estamos hablando de las estadísticas de violencia, no sé qué estadísticas se refiere. Sí, hablando sobre violencia de género. Sobre violencia de género. Bueno, hay muchas líneas de trabajo. A ver, la demanda social y la demanda de participación en relación a las temáticas de violencia contra las mujeres van dirigidas hacia el Estado como formulador, desde el diseño, la formulación de políticas y la asignación de presupuesto. En esto me parece que no hay que sonrojarse, eso es así, es el Estado garante de los derechos, y también para pensar la planificación y los dispositivos de acceso a justicia y de acceso a sistemas de asistenciales en relación a la violencia. Ha habido mucho crecimiento en estos años, hay espacios dentro de espacios gubernamentales que antes no existían, hay presupuestos asignados que antes no existían, digamos, el crecimiento que tiene el abordaje de temáticas vinculadas a género dentro del presupuesto nacional
es superior al de los años anteriores, digamos. Hay un montón de estudios al respecto, hay muchos textos al respecto, esto es así. Como organizaciones de mujeres deberíamos militar por eso, me parece que esa es la responsabilidad también, que esas cosas que se diseñan en los presupuestos finalmente llegan a las mujeres, tenemos la responsabilidad de trabajar en ese seguimiento y en ese monitoreo, y es probable que además, como se trata de una problemática cultural, estructural, en la que venimos militando desde hace mucho tiempo, lo difícil de abordar las temáticas de la violencia es que probablemente las estadísticas no bajen como todos querríamos que bajen en el corto plazo. Lo que me parece que nos tenemos que centrar es en construir dispositivos amigables que nos permitan abordar la problemática conteniendo y acompañando, y evitando las situaciones dramáticas, graves y terribles como es la muerte de las mujeres. ¿No? Porque en realidad estas situaciones son los dolores que a nosotros nos quedan como movimientos sociales. Digamos, a mí, Anita, la más bonita, que ustedes en la Cámara de Diputados tienen una muestra que inauguraron el miércoles, yo a Anita siempre le digo que ella tiene la magia de transformar los dolores que nos quedan en la lucha y en la movilización. Bueno, a nosotros estas situaciones son los dolores que nos quedan como movimiento. Tenemos que construir, y en esa construcción tenemos que estar más juntas que separadas, eso es así. Pero no nos podemos, o sea, yo no creo que las estadísticas bajen. Para que las estadísticas se modifiquen pasa mucho tiempo. Lo que tenemos que mirar son los dispositivos. Y tenemos que amigarnos con los dispositivos, amigarnos y construirlos a los dispositivos. Y marcar los dispositivos. Y también tenemos que entender que hay muchas compañeras que están como cansadas en el acompañamiento. Este fue un año muy difícil para todos, fue muy difícil para todos y todas, fue un año excepcionalmente difícil, y es probable que el 2021 en la misma línea y por el mismo camino y la impronta que lleva el COVID también sea muy difícil. Entonces las estadísticas no creo que cambien en el corto plazo ni en el mediano plazo. Sí, en relación a violencia y en términos económicos va a ser muy difícil también, pero no solo para este país, para el mundo es difícil, es re difícil. Hay que reconstruir todo. Un comentario más vía Facebook, dice: yo creo que este año mi padre y mis hermanos varones han comprendido que las mujeres a veces tenemos más de 1000 tareas diarias, todos los días, ya sea cuidar a los chicos y enseñarles, y que nos han valorado casi nada de lo que hacemos. Sí. Pero Lo que es cierto en relación a la violencia es que en el contexto de COVID las mujeres tuvieron que estar aisladas con los varones violentos dentro de la casa. Entonces, lo que hizo en la medida de aislamiento es dramatizar la situación. Ahí estoy leyendo el COVID como... El anterior dice: ¿qué opinión tienes sobre la vinculación entre las fake news y la incidencia en los medios hegemónicos en la persecución o demonización de dirigentes políticos? ¿Y cuál es el vínculo entre el Poder Judicial y medios de comunicación? Y el vínculo es estrecho, no existiría el lawfare sin el vínculo ese. Lo que pasa es que nosotros, una cosa es hablar de comunicación concentrada y hegemónica, y otra es hablar de medios de comunicación en general y de poder identificar cuáles son los espacios que tenemos para incidir en eso y para construir mensajes más amigables que nos contengan. Sí, en realidad el lawfare es eso, es el vínculo entre el Poder Judicial y los medios de comunicación. Ahí tenés, sí, tenés el del COVID, que ibas a leer, el COVID es el reflejo. COVID. Sí. De la sociedad, el COVID reflejó cómo la sociedad está enferma y algunos hombres violentos se aprovechan con las mujeres para someter, ya sea económica o posesivamente, a los géneros de diversidad en su conjunto. Un año muy difícil para la mujer. Este fue un año muy difícil, y para la mujer víctima de violencia fue un año dramático, ¿no? Porque las mujeres víctimas de violencia conviven con quienes la agreden. Haciendo una reflexión sobre el tratamiento de los medios en cuanto a la violencia de género, noto que siempre se hace énfasis en la mujer. Todos sabemos los nombres de las víctimas cuando ellas son mujeres, pero pocas veces se conoce o se hace énfasis en el nombre y la vida de los femicidas. Sabemos qué le hizo a la mujer ese día, cómo se vistió. Bueno, sí, es verdad eso, y esas son las cosas que se trabajan y se hacen énfasis en lo que son las buenas prácticas de cobertura,
Eso se marca muy claramente en el documento de la Red PAR del año 2008, y ustedes tienen la segunda edición del 2010. Es importante verlo, pero también es importante que hay muchas organizaciones que están marcando esto. Ahí pasó una moto por la puerta de mi casa, perdón. Esto se está trabajando y a mí me parece que hay transformaciones sobre esta visión en el último año. En el abordaje, yo creo que en Catamarca hay dos últimos casos que se ha construido cierta hegemonía en relación a la cobertura de los casos, que tiene que ver con el juicio Aybar. Me parece que lo que fue la sentencia del juicio y algunas movilizaciones, lo que salió en la prensa era muy compacto, y lo otro es la situación sobre la no prescripción de la causa de Pachao. Me parece que ese día también fue bastante compacto lo que apareció en la prensa. Tenemos otro comentario del Face que dice: ¿cómo incide la cuarentena en el aumento de femicidio al estar encerrado con el enemigo? Bueno, en realidad la incidencia fue alta y las cifras de femicidios han sido altísimas este año. No tengo ahora el número, no lo recuerdo la verdad, si no lo diría, pero ayer se dijo mucho, en las marchas por el 25 de noviembre se dijo mucho el número. Los casos, además no solamente, yo creo que ese también discursivamente es una cosa muy importante que está haciendo el movimiento de mujeres y las organizaciones, porque no se están hablando solamente del número, se está contando la historia de ese feminismo, está habiendo una narración de la historia y de lo que ese feminicidio deja, ¿no? Bueno, y otra cosa para valorar en términos de política es que lo leí en el diario en relación a un caso de un femicidio en Tinogasta, es el reconocimiento de la ley Brisa, que es el acompañamiento, la asistencia económica del Estado a los hijos de las víctimas de femicidio, hijos, hijas víctimas de femicidio. Me parece que eso también es una herramienta que la tenemos que militar con un poco más de fuerza y preguntarnos qué está pasando con el resto de los casos de femicidio. Pilar, ¿tenemos alguna interacción en el Face? Sí, tenemos un comentario más. Dice: creo que hoy estamos viviendo una violencia psicológica con el claro ejemplo del velorio de una persona cuando nos tuvieron encerrados meses, cuando no se pudo despedir a seres queridos, que otros murieron por el abandono, y el gobierno hoy permitió aglomeración de muchos, ya termino de leer, de muchos, total como se tendría que tomar esto. Perdóname, no te escuché. Lo vuelvo a repetir. Dale. Creo que hoy estamos viviendo una violencia psicológica con el claro ejemplo del velorio de una persona. Cuando nos tuvieron encerrados meses, cuando no se pudo despedir a seres queridos, que otros murieron por el abandono, y el gobierno hoy permitió aglomeración de muchos, total como se tendría que tomar esto. Vi ahí que me decían también que en el Facebook había algunos comentarios en relación al abordaje de prensa de la muerte de Maradona y al pronunciamiento que han tenido algunas feministas en relación a eso. Sobre los pronunciamientos que han tenido las feministas yo no voy a hablar, porque creo que el feminismo es básicamente el decir la postura de cada uno en relación a cada tema, entonces me parece que en eso no voy a opinar. Y en relación a lo otro, sinceramente yo hoy estuve viendo las coberturas de los medios, de los canales de televisión, no escuché radio y no leí prensa, estuve viendo más la tele en relación a la cobertura de los medios sobre la muerte de Maradona. Sinceramente no es que quiera esquivarle a la pregunta, no tengo la opinión formada para decir qué es lo que me parece o no me parece. Hubo mucha movilización social, yo además tengo una postura de que yo considero que las movilizaciones sociales se tienen que respetar siempre. Hay que leerlas, no sé, hay que respetarlas, pero la movilización social, más cuando es tan contundente, hay que leerlas en esos términos, y no he tenido el tiempo para hacer una lectura de eso, no es que quiera esquivarle a la pregunta.
Tenemos un comentario que dice, cada día hay una víctima de femicidio, esto no puede ser así. Y una pregunta más, ¿por qué generalizar y tratar al otro en términos de género como enemigo? El género no trata al otro como enemigo. Yo entiendo que eso ustedes ya lo vieron en este curso, pero básicamente lo que voy a hacer va a ser explicar de qué se trata el género como enfoque. Se entiende que hay una construcción social a partir de una diferencia biológica como entendemos, por ejemplo, varón y mujer, hay una construcción social en relación a ese ser social varón, ese ser social mujer. A partir de ahí y de esa reflexión que es como la primaria, aparece toda la discusión. Entiendo también que ustedes además en este curso han profundizado y han hablado sobre los sistemas de género y lo que es un sistema patriarcal, y no se trata de mirar al otro individual en esos términos, sino que se entiende que es una construcción social en los cuales los varones tienen determinadas características, las mujeres tienen otros, y se trata de un sistema de opresión de género, básicamente eso. Pero no hay... Eso no es el enfoque, esa es una visión más, no quiero ser ofensiva en esto, pero eso tiene más que ver con una visión de sentido común que no tiene que ver con la construcción de la perspectiva. Y me parece que en este curso y a lo largo de todos los módulos lo que ustedes pudieron avanzar es en la construcción de la perspectiva, ¿no? Y el feminismo es un movimiento social, intelectual, político de movilización, que reconoce esa construcción y que a partir de esa construcción plantea una agenda de incidencia, ¿no? Y de movilización. Buenísimo. Te leo un comentario que dice, celebro la valentía de la mujer en participar en los medios de comunicación, no tan solo como parte de los derechos laborales, sino como la gran posibilidad de expresión. No hay más preguntas. Vos, Pilar, ¿tenés algo? Sí, justo surgió una nueva pregunta. Dice, quisiera saber en el caso de que la víctima fuera hombre, ¿cómo se lo caracteriza en ese caso? Si la víctima de violencia sea hombre. En realidad, en todos los que son los manuales de buenas prácticas tienen tratamientos para las víctimas de violencia. Hacen referencia a las víctimas de violencia. No entienden a la víctima mujer de la víctima varón. Dice las víctimas. Entonces, el abordaje a una víctima varón debería ser el abordaje que está presente en el decálogo, por ejemplo, de la Red PAR. Porque es el abordaje a la víctima. No estigmatizándola, reservando su identidad, cuidando a sus familiares, describiendo el contexto, digamos. Hay varias pautas, pero es aplicable a las víctimas. Bueno, la verdad que hay que felicitar a la gente del Movimiento Evita que a través del Face nos sigue e interactúa permanentemente. Muchas gracias a los que están participando en la sala de Zoom. Creo que ya deberíamos ir redondeando, cerrando, y bueno, nos llevamos mucha tarea para analizar a la casa, sobre todo lo que compartimos hoy, estas últimas semanas. Hoy es nuestro último foro para compartir. Así que bueno, Vero, te dejo para que redondees, cierres, y bueno, al final termino explicando yo la modalidad. No, para mí es un honor compartir este espacio. Yo agradezco mucho la invitación. Agradezco a todos el compromiso, a todos y a todas el compromiso. Sinceramente he leído las encuestas que me enviaron con mucho detalle. Les agradezco que el compromiso de ustedes de participar en este módulo. Espero que se hayan tomado algunas preguntas para hacérselas y para ver qué pasa cuando no aparecen las respuestas. Y estoy a disposición para lo que necesiten. Ha sido un año muy difícil para todos y para todas. Nos ha demandado muchas paciencias que no hemos sabido dónde las hemos sacado en la mayoría de los casos, y que aún así se hayan animado a completar una jornada de formación como esta, me parece que hay que festejarlo, y bueno, y a ustedes gracias por el compromiso. Así que bueno, Bueno, muchas ahí se están gracias. despidiendo. Gracias, Muchas Lore, gracias. gracias Gracias. chicas, gracias Yoko, gracias Pilar.
Bueno, yo comentarles a todas, todos y todes que mañana la Cámara tiene armada una agenda que vinimos desarrollando toda esta semana por el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia, contra la Mujer. Y mañana tenemos un conversatorio virtual en donde vas a estar vos, Vero, trabajando y compartiendo con la presidenta de la Cámara, con la doctora Cecilia Guerrero, para trabajar sobre el tema de los cambios de paradigmas, esto que hablábamos de la resignificación y de los nuevos compromisos que se deben asumir, pensando en los objetivos a futuro. Así que bueno, quedan todos invitados, les voy a compartir el flyer acá, por lo menos, ahora. Después se les enviará a todos los participantes de Ley Micaela, les llegará la invitación para participar del Zoom. Sería muy, muy interesante poder compartir los lineamientos y el trabajo que se está haciendo desde diferentes sectores, los movimientos, todas las conquistas, como estuvimos hablando, pero cuáles son los objetivos, es la propuesta superadora. Así que bueno, por otro lado, y ya cerrando, quiero agradecer a vos, Vero, porque nos has acompañado en este proceso tan importante para nosotros, que como equipo de la Cámara de Diputados hemos tomado como un compromiso personal, no solo profesional, es un compromiso personal de militancia, de activismo, de una Cámara de Diputados abierta a la comunidad, pensando en ser un receptor de los testimonios de la comunidad. Quiero agradecerle a la Dirección de Informática de la Cámara de Diputados porque ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de esta capacitación, porque se han sabido adaptar a esta nueva normalidad en donde ellos son como la estrella, en el mundo de la virtualidad han tenido que adaptarse a esta nueva realidad. Y han estado a la altura de las circunstancias, nos han acompañado permanentemente y han aceptado el desafío. A mis compañeras del equipo de capacitación, porque cada una con su estilo único, desde su espacio, desde muy personal y desde lo profesional han acompañado esta propuesta y la han enriquecido. Totalmente orgullosa del equipo que hemos conformado, a Pilar Seco, Jo Cortiz, Eli Yapura, Jimena Romano, Erika Fedeli, Paula Cordero, Belén Piovano, Yamila Ramallo. No quería dejar de nombrarlas porque cada una de ellas es muy importante en el desarrollo de esta capacitación. Le ponemos todo y tenemos la fuerte convicción y el compromiso. A la presidenta de la Cámara de Diputados, la doctora Cecilia Guerrero, por comprometerse y por ejecutarlo, y por demostrarnos que la fuerza, el compromiso, no tener recursos no es un impedimento para lograr nuestros objetivos. A la larga terminamos cumpliendo muchísimo de lo que nos propusimos, amén de la pandemia. Así que bueno, de esta manera, y agradecerle obviamente a todos los participantes de esta edición, aguantarnos porque somos muy intensos, el equipo de capacitación es muy intenso, pero bueno, agradecerles a todos por seguirlo, por terminarlo, y que este es el inicio de una historia de formación, porque Ley Micaela es esto, es una historia de formación que recién inicia, es una deconstrucción que recién inicia. Es el primer paso para construir de nuevo. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias por compartir. Y nada, nos vemos mañana. También adelantarles que el día 4 de diciembre, o sea, el viernes de la semana que viene, será el cierre oficial de las capacitaciones del año 2020 y tendremos la participación de la licenciada Diana Broggi, que es la subsecretaria de Capacitación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y la secretaria de Mujeres de Catamarca, la nueva secretaria de Mujeres, la doctora María Carrizo, junto con la presidenta de la Cámara. Así que bueno, con todas esas novedades, con una gran agenda, quiero despedirme porque este es el último foro formal de la capacitación y quiero abrazarlos a todos. Un abrazo de solidaridad y de sororidad con todos. Hasta luego. Chao, muchas gracias.